Entonces, hoy, Micaela, yo estoy muy contento porque finalmente conseguimos a Reinaldo Disla. Reinaldo Disla, esa gloria viviente del teatro dominicano. Ah, no, ya yo me voy, ya. Sí, ya yo, Imagínate. yo te condené. Ya ninguno de que galardones, que Rubén. Sí. Rubén Lamarche, que es un cuchillo, diga eso. Diablo, qué vaina, ¿eh? No, un cuchillo crítico, Sí. que es sincero. No, ¿verdad? no, es sincero. Sinceramente lo digo. Tú honras. Ahora sí, ahora como que me estoy, ahorita salgo por ahí como medio arrogante. Sí. A capitalizar. Rubén. No, pero eso es la cita mía del próximo libro. ¿Cómo fue que dijiste? Una gloria. Gloria viviente. No, Sí, por favor. sí, Ya yo hombre. tengo mi día hecho. Sí. El año. Sí. Es más lo que me resta de vida. Diablo, pero no exagere. Gracias, Rubén. No exagere. Gracias. No, pero un señor que yo lo he visto al lado de personalidades, Sí. hasta del Donald Trump. Yo dije, bueno, si yo necesito hablar con Donald Trump, debo ir donde Rubén Lamarche. Qué vaina, él no va a parar. Él no va. Aunque sí. nunca he tenido la necesidad. Mira, está bien, vamos a retirarlo del Gloria Viviente. Yo sabía que te iba a salir con... Vamos a bajarle algo, vamos a bajarle dos. Y vamos a decir que un ilustre, no, porque ilustre... ¿Un ilustre qué? Sí, no. Una celebridad del teatro dominicano. Bien, Coño, ok, porque déjalo así ya. con este tipo no se puede. Entonces, le vamos a hacer una entrevista muy merecida y muy aplazada. Y vamos a meternos en su vida, y en su proceso creativo, después de estos mensajes de nuestros auspiciadores. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Señores, gracias por estar en Bao Radio. Reinaldo, Bolo Francisco ha sido lanzado, puesto a circular, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya las puestas en circulación como que son un acto de formalidad que se hace, pero están en Amazon, Bolo Francisco, al igual que toda tu obra que tengo aquí, de Pedazos de Abuela y Tierra, de Palabraje, de todos tus libros. Pero a mí lo que me gusta es que Bolo Francisco, que para mí, que tú me has corregido, para mí Bolo Francisco es una obra importantísima del teatro dominicano, capital diría yo. Pero me extraña mucho lo que tú me dices, que Bolo Francisco duró 30 años engavetada, o duró 30 años ahí, no engavetada, porque engavetada significa durmiente. Duró 30 años en tu escritorio, digamos, hasta que fue montada en 2015 por la Compañía Nacional de Teatro. Cuéntame de eso. Bueno, primero dijiste de puesta en circulación. Ajá. Quienes han ido a las puestas en circulación mía, que este señor nunca se la perdía, el poeta Alexis Gómez Rosa. Exacto. Estaba en primera fila a ver con lo que yo salía. Yo cantaba y en realidad ponía a circular el libro, porque el libro daba vueltas. Sí. O pasaba de mano en mano. Exacto. Y en el caso de una actividad con Diógenes Abreu,
circulaba realmente. Y hacíamos cosas así. Y con Coldo bautizamos un libro que Ángel H. salió de ahí. Sí. Escandalizado regado, porque sí. sacrificamos un libro, porque en realidad le echamos agua y lo bautizamos. El libro de Coldo Campos Agaceta. Bien, entonces Bolo Francisco se publicó en 1985. Sí. Editorial Casa de las Américas. Me dijeron una vez Julio Núñez, que trabaja con Freddy Ginebra, que un señor brasileño, académico, le dijo que en la universidad que él trabajaba estaban ensayando una obra dominicana, pero yo nunca supe de ese montaje, solamente supe que estaban ensayando Bolo Francisco, ni en nombre de la universidad, solamente tengo esa referencia. A veces ocurre eso. A nivel aficionado lo montaron en Santiago también, no sé si completa. Pero el estreno así mundial, como dicen, fue el de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por Claudio Rivera. Ese montaje fue en el 2015, si no me falla la memoria. Yo sé que lo promovieron como 30 años después de su publicación, se lleva a escena. Exacto. Aunque todo el que lo leyó hizo su montaje mental, ¿verdad? Exacto. Porque es como una película. Sí. O sea, tú vas viendo las escenas. Yo siempre he dicho que a los estudiantes de escritura creativa, siempre les digo... Perdóname, Rubén, ¿y no lo he montado en ningún colegio? Pregunto. Sí, en Santiago fue un colegio, en un festival que hace la 37 por las tablas. Uno de esos grupos escolares montó un fragmento de... y también Franklin Domínguez, mira, se me iba a pasar eso. Sí. Hizo un espectáculo cuando él dirigía la Compañía Nacional de Teatro. Ese tiempo se llamaba Teatro de Bellas Artes. Montó un espectáculo que se llamaba Antología del Teatro Dominicano y ahí había un fragmento de Bolo Francisco. Ok. Que yo te decía, que siempre les digo a los estudiantes de escritura creativa, que cuando uno dice silla, uno no piensa en SILLA. Uno ve una silla. Todo depende de qué tipo de silla tú ves. Eso lo dirá, o qué tipos de silla tú vas a ver. Eso lo dirá tu acervo cultural para lo que tú das. ¿Tú me entiendes? Si es una silla de guano, si es una silla Luis XV, si es una... ¿Tú me entiendes? Eso tampoco uno se imagina el color de la silla, ni el tamaño. Sí. Uno pone el término y la gente se lo imagina. Exacto. Ajá. Debe ser escrito tanto una obra teatral como un guión cinematográfico en lenguaje visual. Un lenguaje estrictamente visual. En el teatro, naturalmente, se le da más espacio al texto porque tú no tienes la imagen en movimiento, tú tienes un montaje estático. Lo de estático es relativo porque hay paneles, hay técnicas de montaje teatral. Claudio Rivera me ayudará en eso, me ayudaría en eso si estuviera aquí, porque él sustituye muy bien la sugerencia de la vivacidad, de la poesía del montaje, depende de los recursos que tú utilices. Entonces... sí, es escribir, dirigir una obra, llevarla a escena, es hacerla de nuevo. Cada obra es una versión. Yo una vez estuve en un encuentro en donde un dramaturgo finlandés dice que había 5 grupos esperando, y siempre le ocurría, 5 grupos de diferentes localidades esperando su obra para representarla. Sí. Y que él iba a cada uno de esos 5 estrenos. Sí. Y cada director daba una versión diferente. Exacto. Aquel era muy imaginativo, muy a lo circo, sí. Otro muy realista. Y que cada una de esas obras era una versión de su texto. Exacto. Es decir, que hay versiones según elencos y directores. Exacto. Ajá. Esta versión que hizo, en la portada está, que hay video de esto, de Embao Radio, mira. La versión de
de Claudio Rivera, muy Claudio, interesante. Pero también otros directores, cuando Franklin Domínguez montó ese fragmento, él lo hizo muy, muy naturalista. Lo de Claudio era más de circo, de carnaval. Más fantástico, sí. Fantástico. Y también tenía un elemento muy, muy interesante que era las máscaras y también personajes de Bolo Francisco que él convertía en animales. Ajá. Y muy interesante, el cerdo, y así había como un toro también. Todo era como un baile de disfraces muy imaginativo. Vamos a retrotraernos a la génesis de Bolo Francisco. ¿Cómo nace? Tú dices que Bolo Francisco es una conjunción de personajes naturales del folclore dominicano, de la historia del folclore dominicano, que se genera en ti por allá, en tus años mozos, ¿verdad? ¿Ya tú eras un teatrista profesional o cómo se genera esa obra? Sí, Bolo Francisco, ya yo tenía, qué sé yo, desde el 73 haciendo teatro, desde Salcedo. Aquí estudio con Rómulo Rivas y Mercedes Díaz. Estaba viendo teatro, estaba en el Teatro Experimental Popular con Ignacio Nova, Jesús Sosa. Venía de una experiencia teatral y escribía narrativa, ganaba algún premio ahí en los concursos de casa de teatro. Es decir, cuando yo escribo Bolo Francisco, ya tengo una experiencia como escritor y de otras obras ya estrenadas. Entonces, Bolo Francisco es una obra muy engañosa, porque tú empiezas a leerla y crees que estás leyendo una obra como criollista. Pero de pronto, porque está concebida como que cada escena es una obra en un acto. Es decir, tiene su principio, su medio y su fin. Lo único que hay en común en cada escena es que están los protagonistas o parte de los protagonistas. Bolo Francisco, que está en todas las escenas, ¿verdad? Pero van saliendo personajes diferentes. Es como Bolo Francisco confrontándose primero en su casa. Está en su casa, después está en un camino oscuro, luego está en el prostíbulo donde él va a cobrar un dinero y ahí lo invitan a tocar. Luego está fuera del prostíbulo y cerca de la iglesia. Y luego está en un monte, en la cárcel y luego en un monte. Entonces ahí va pasando por diferentes experiencias. Hay una invasión de tierras, pero se basa sobre todo, viene la idea donde surge esto. Yo escribí un radioteatro sobre una huelga que hubo en la Falcon Bridge. Entonces allí, en ese gobierno que era del cambio, y el presidente Antonio Guzmán, no se esperaba una represión de ese tipo. Y hay muy poca documentación sobre lo que ocurrió allí. Ahí cercaron a los huelguistas, no lo dejaban salir. A veces podía pasar alguien y llevarles comida, pero fue un cerco. Entonces, de ahí, trasladado a una invasión de tierras, que era otras realidades que se daban, yo pongo esa misma táctica de represión, donde intervinieron no solamente la policía, sino los rameados, es decir, había policías y guardias en esa acción represiva. A veces uno encuentra por internet alguna nota perdida que dice de ese hecho en la Falcon Bridge. Bien, pero eso fue el motor. Y luego don Juan dio una charla y habló de eso que estaba pasando. Y dijo, lo que sí abunda tanto en Magua como en Las Cañitas es hombres sin destino, porque los campesinos que no tienen tierra tampoco tienen destino. Es decir, que esas son las motivaciones para escribir eso. Había hecho un radioteatro sobre la huelga específica de la Falcon Bridge. Yo digo que
que no es una cosa que uno se propone, sino como que me llega. Y empecé a escribir. Yo trabajaba en la Dirección General de Cultura, dirigiendo la unidad de Teatro Guiñol, y recuerdo que cualquier papel que me llegaba empezaba a escribir Bolo Francisco. Es decir, que era en mi casa escribía, a veces en una sala de espera, de manera que esas escenas fueron hechas sueltas así. Pero tenía algo claro, algo claro cuando le estaba creando. La invasión de tierra no iba a verse. Ahí no se ve la invasión de tierra, sino la periferia. Exacto. Tú lo que ves son las consecuencias de la invasión de tierra. Y Bolo Francisco no es un personaje que tiene un objetivo, no es un personaje que se traza una línea y va a resolverla. Es decir, el héroe tradicional, el protagonista tradicional, que tiene... Y que evoluciona en ese sentido. Ajá, y que tiene una idea y que lucha para lograrla y todo eso. No. Volví a lo que... regresé a lo que era teatro griego, que era la Moira, el destino. Exacto. Entonces, Bolo Francisco, el único objetivo que se trata, y ni es por él, sino un amigo viene a decirle, mire, el hombre se va, está en el cabaret tal... Sí. Y ahí tenemos que ir para que nos pague el dinero que nos debe. Exacto. El único propósito de Bolo Francisco es ir a cobrar un dinero que le deben. Cobrar. Entonces, de ahí se sale del héroe tradicional. Entonces, su único objetivo que él se traza. Ahora, los siguientes objetivos no se los traza él, sino las circunstancias de la invasión de tierra, que no se ve, sino que está en la periferia. Vemos las mujeres que se asilan en la iglesia, que era algo muy común. El que estaba protestando se asilaba en una iglesia. Y los curas entonces tenían que intervenir. Todo eso lo viví yo en Salcedo, que siempre había un cura agustino que intervenía. El padre Félix, con quien estuve, Félix Azcárate, el creador del Festival de la Cultura Campesina allá en Salcedo. Sí. Me dice, como, ese cura yo creo que soy yo. Yo dije, no. Feli, mira, el cura de Bolo Francisco es calvo, dice que le brilla la calva y todo eso. Sí que es agustino y que es de Navarra, pero es una mezcla de todos ustedes que se oponían al teniente Ten, que de verdad el teniente Ten estaba en Salcedo, que no sé si es familia del actual, pero todos esos Ten militares son familia. Entonces, ahí está el teniente Ten también en Bolo Francisco, que Claudio Rivera me dijo, después que la leyó, pero ven acá, yo creo que ya yo sé más o menos por qué es que esta obra nunca se ha representado. Entonces, inclusive no se ha montado completa, porque Miguel Bucarelli, que fue que hizo el extracto de Bolo Francisco que se iba a montar para Claudio Rivera, dejó muchas obras, muchas situaciones fuera de la adaptación para llevarlo a escena. Entonces, ¿qué te digo? Uno empieza leyéndola y cree que es una obra criollita. ¿Y qué es esto? Esto es una obra criollita natural. Pero de pronto te llega una vaina expresionista. La segunda escena es una cuestión que don Manuel Rueda la leyó y dijo, no, lo que yo voy a publicar en el suplemento, Isla Abierta, es la segunda. Yo no, váyase con la segunda. Pero en el suplemento aquí se publicó entonces una que es absurda, que es una escena con un loco y su esposa, que es alguien a quien yo oía por allá por Sabanangosta, Villatapia, de una pareja que vivía peleando. Yo nunca los vi, solamente los oía. Y ellos peleaban, que no me ha dado una casita porque parece que no tenían. Entonces, yo lo trasladé a otra pareja que tenía esa misma característica en Salcedo, que eran Ana Celia y Vivingo. Pero aquí se llama Vivingo, se llama Mamaelo. La gente de Salcedo que me está oyendo sabe de qué estoy hablando. Que eran unos esposos que vivían peleando. Y ahí es ya la muerte de Bolo Francisco con este loco, porque es un loco alucinante, Mamaelo, que lo hizo Wilson Ureña de una manera bien acertada. Y así tú te encuentras escenas absurdas, te las encuentras en diferentes estilos, porque te digo, son como obras en un acto en cada escena.
de esta obra se han dicho muchas cosas. Marcio Veloz Magiolo dijo, y hay que tomarle la palabra porque él sabía de lo que estaba hablando, que es la primera vez que se ve a un acordeonista de un perico ripiao presente en el teatro dominicano. Sí, y muy... A mí me parece que, bueno, me parecería que eso es absurdo, que no se haya representado. Sí, bueno, y mucha gente cree que Ángel Muñiz me buscó para colaborar en Perico Ripiao porque yo era el autor de Bolo Francisco, que era otro... Sí. Déjeme decirle que Ángel ni idea ni había leído Bolo Francisco ni nada, sino como que la vida me llevó a eso. Sí. Entonces, a componer cosas de Perico Ripiao. Y ahora trabajé en una película como actor también, que va a salir no sé cuándo, que también es sobre una músico de Perico Ripiao. Sí. Sí, que viene por ahí. Qué el bien. año que viene, creo yo. Y cuéntame cómo se genera, cómo tú, bueno, tú lo dijiste, tú escribías obsesivamente. Sí. ¿Y por qué? ¿Tú escribes así? ¿A ti te agarra? Fíjate, en Salcedo... A mí me da mucho trabajo yo escribir. Yo estaba en el Centro Juvenil Católico. Sí. Pero cuando tú escribes, déjame decirte, tienes una fantasía desbordada, cruel, unos personajes. Sí, bueno. Oye, sudoraciones, vainas, y toda una cosa fantástica. Me estoy refiriendo a animales antiguos. Sí. Bien, pero fíjate, yo pertenecía al Centro Juvenil Católico de Salcedo. Y ahí tirábamos un periódico que se llamaba Despertar, sobre acontecimientos culturales, tiras cómicas, cosas así, cosas de Salcedo. Y cuando estaban tirando el periódico, que era algo como que se hacía entre todos ahí, qué sé yo, 8, 10 personas, en un mimeógrafo, y picado en un stencil. No sé si llegaste a ver eso. Sí, claro. Los muchachos hablaban, y yo, pero estas conversaciones están interesantes. Y me ponía a transcribir todo lo que se estaba hablando ahí. Que Gio decía esto, que Pepe Trifolio acotaba aquello, todos los muchachos, Nelson, y todos esos diálogos yo los transcribí. Después, meses después, busco el cuaderno y me pongo a leer, yo ni me acordaba. Y es, pero esto está divertido, porque mira, pero tú puedes hacer una obra solamente de lo que estos tipos están diciendo y todas las ocurrencias que tienen y cómo este insulta en broma al otro, y yo riéndome. Y por ahí luego escribí una obra, fui a una charla de Casa Abierta, el cura era cubano, ya residente. Aquí. Reinaldo se llamaba, ahora no recuerdo el nombre. Pero él habló sobre las drogas, el peligro de la juventud, y yo entonces escribí un melodrama, que por ahí lo tengo todavía, en unas hojas y agarrada a las hojas con un pincho de esto de cabeza, ¿verdad? Sí. Y no se lo he quitado el pincho. Sí. Y cuando busco papeles viejos, ahí está la obra. Se llama Juventud Perdida. Y es un melodrama, es como una telenovela de un joven de muy buena gente que los amigos lo meten en un ambiente de alcohol, de todo. Y después está en marihuana. En ese tiempo como que no se llegaba mucho a cocaína. Pero bueno, entonces se llama Juventud Perdida. Después el muchacho vuelto un desastre, que deja los estudios y todo eso. Un melodrama. Y luego llego aquí a la capital y estoy con los salesianos. Y ahí los salesianos incentivan mucho el teatro. Incluso los salesianos tienen una biblioteca de teatro. Y don Bosco veía el teatro como una actividad sana. Y encontramos, y de enriquecer a la juventud. A la juventud. Y así como el deporte. Y en la biblioteca salesiana encontramos una obra que se llama El Detective Mantecón. Nada de valores y nada, una cosa para divertirse. Y ahí se formó luego se forman los juglares del teatrón, dirigidos por Ignacio Nova, que estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático, y montamos Robots Universales Rossum y otras obras.
Ahí entró al colegio universitario y me encuentro con Rómulo Rivas, Sí. que era el profesor de teatro. Y me inscribo también en un taller que estaba dando en Casa de Teatro. Y ahí yo estaba metido viendo el teatro estudiantil, viendo a Afe Cerulle, todo lo que se presentaba. Incluso yo dejaba clases en la UAS para meterme en la biblioteca y leer la colección austral. Y ahí leí Hamlet, Otelo, todo eso. Había un autor que a mí tenían que mandarme a callar en la biblioteca porque me echaba a reír ahí, que era un autor, que yo, bueno, hablando de Marcio Veloz Magiolo, con el único que yo hablé una vez de ese autor fue con Marcio, que lo conocía muy bien, pero es desconocido. Wenceslao Fernández Flores, el hombre que compró un automóvil. Yo no sé, yo la leo ahora y quizás no me ría, pero en ese tiempo era una diversión. Con Hanley yo me reía también. Y a cada rato en la biblioteca, que me callara. Y déjame decirte que yo nunca pasé la matemática 012. Y era por eso, porque yo en vez de estar oyendo todas estas cosas, déjame ir para la biblioteca, que tengo este libro a la mitad. Sí, sí. Y así, entonces nada, y escribía. Entender que leer es tomarse un viaje. Exacto, si yo... Eso es lo que la gente no entiende, que abrir un libro es tomarse un viaje, hacer un viaje. Sí. Fíjate que leí también cuando niño a un señor llamado José María Pemán y me produjo tal goce estético. Y yo, pero yo quiero que esto que este señor hace conmigo al leer su historia, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo y que otros sientan eso y que se emocionen. Sí. También leía a Manuel Rueda, que me gustó mucho, así, te estoy hablando de aquel Reinaldo jovencito. Me gustó mucho una obra que es sobre, ojalá no se me olvide el nombre, pero es sobre un señor que es más religioso que el cura que los visita. Exacto. Porque reza a las 9, reza y el cura que lo está visitando hasta está fastidiado de lo devoto que es este señor. Vacaciones en el cielo. Sí. Esa obra me encantó. Y a Molière. Incluso parecería escrita por Luis Buñuel esa. Vacaciones en el cielo. Sí. Y entonces... No, Molière es obligado. Sí, yo leyendo a Manuel Rueda en Vacaciones en el Cielo, yo dije, bueno, pero tiene mucho de Molière, pero todo el que escribe comedia tiene mucho de... Tiene que haber leído a Molière. Claro, claro. Sí. Chespirito, todo... Gómez Bolaño tiene mucho exacto. De Molière. En esos libretos para televisión. Los mismos recursos humorísticos. La repetición, la exageración, el absurdo, los juegos del lenguaje, todo eso está en Molière y está en Chespirito. Exacto. Sí. Que ya es un guionista clásico de televisión, ¿verdad? Sí, así es. Mira, Reinaldo, siendo como eres, como demuestras ser, una persona que bebió teatro, lo vivió, que sustituyó la matemática. Ay, Jesús. Mira, mi profesor se llamaba me acuerdo de Salvador al cuadrado, le decíamos. Y entraba Salvador, así era un señor gordo ahí en el colegio universitario. Y empezaba a poner números. Se sentaba y decía, resuelvan ese problemita. Diablo, pero raro que tú no lo has puesto en una obra. Ay, pero tan buena gente. Y yo en el examen final, así, él me veía sudando, porque es que no sabía qué hacer, esas derivaciones. De lo único que yo sabía un poco era de la ¿cómo que? Es decir, de las combinaciones. De las combinaciones. Con 6 números, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? De eso sabía. Y él se me acerca y me dice, no se preocupe, bachiller. La vida es larga. Sí. El año que viene usted va a resolver eso. Puede retirarse, no sufra. Oye, y yo agradecí eso. Llegué llorando a mi casa, que no he contado. Y me dice mi madre, ¿y qué te pasa? Y yo, que no voy a pasar la matemática. Sí, así es. Sí, ese es. A mí, a Manuel Rueda en particular,
yo lo conocí por una columna que él tuvo en el Listín Diario, que se llamaba Cuentos cortos con pantalones largos. Pero bueno, el título del libro de Manuel del Cabral. No, sí, Manuel del Cabral, Ajá, sí, no, Manuel del Cabral. Manuel del Cabral, no Sí. Manuel Rueda, no, Manuel Sí, del Manuel Cabral. del Cabral. A Manuel Rueda lo conocí por Isla Abierta. Sí, sí. Y fue, en ambos casos, fue un Ahí está el clásico El Centavo. Exacto. Es un microrrelato. Sí, sí. Fue un universo que se me abrió. Que yo dije, ¿y es posible hacer esto aquí? ¿Es posible que haya gente con esta imaginación aquí y de ahí? Oye, no he leído, yo decía siempre Manuel Cabral, no he leído un solo verso malo de él. Diablo. Oye, pero una imaginación. Sí, Mira, hablando así de grandes premios, Manuel del Cabral se merecía todos los premios que han ganado los grandes escritores. Puede ponerse entre los grandes escritores de América y del mundo. Es algo excepcional. Sí, así es. Poesía mística, poesía sexual, de la tierra, compadre Mon. Imagínate tú, que hablando de Manuel del Cabral, cuando yo entré a la Escuela de Arte Dramático, que no pude completar mis estudios, porque me votaron, pero luego fui profesor a los pocos años. Sí, sí. Para que tú veas. Entonces, había que declamar un poema, y a mí se me ha ocurrido, Lamarche, oye el poema de Manuel del Cabral, Ano, que es el ano hablando. Anciano de nacimiento, nací con mis arrugas, como quien se gradúa en experiencias, pero pese a mi vejez prematura, etcétera. Y este jurado, constituido por Margarita Contín Aybar, pero espérate. Salvador Pérez Martín, Recítame Lucía Castillo, Mario Heredia. El único que estaba de acuerdo con el poema era Mario Heredia. Pero me dijeron, pare, no lo siga. No lo pude declamar. Oye, me censuraron a mí y a Manuel del Cabral. Pero tenía razón porque habían niños ahí presentes. Es decir, gente que ya de 16 años. No, pero declámalo ahora. No sé si lo recuerde. Sí, pero declámalo. Llega hasta donde... Lamarche. Anciano de nacimiento, nací con mis arrugas, como quien se gradúa en experiencias. Pero pese a mi vejez prematura y a mi olor de difunto superviviente, me cuidan como a un niño. Porque hay días que me pongo a robar a cosas robadas, cheques no digeridos, que tienen un olor más penetrante que el excremento. Es un fragmento, pero no lo recuerdo ahora completo. Es el poema Ano de Sí. Dejo escapar fantasmas de porotos, eso es en el Congreso, fantasmas de porotos entre la concurrencia de narices burócratas. Diablo. Si quieres a tu cuerpo, siglo embustero, lávame. Soy la única salida a todos tus negocios. Pero dejé una gran parte. Ay, los maricas me adoran. Sí. Mi ocultismo los hace metafísicos muy sólidos, pero a mí me da asco cuando me perfuman. Qué humillado me siento perfumado. Pero los congresistas son más inteligentes. Y los jueces... Dios mío, pero busquémoslo en internet. Yo te lo busco ahora. Sí, hombre. No, Manuel del Cabral. Oye, que si tú me lo hubieras aprendido para desquitarme eso que no sucedió en la escuela. Para sacarte eso del sistema. Sí. Pero mira, Bolo Francisco, ¿qué papel juega dentro de tu trayectoria literaria? O sea, ¿qué libro escribiste? Que me cambiaron el nombre. ¿Qué libro escribiste? ¿Cómo así? Sí, porque ganó el premio que hace las Américas y cuando tú te ganas ese premio, cada vez que alguien te presenta en público, te agrega un nuevo apellido, que es Premio que hace las Américas. Y con ustedes, Reinaldo Disla, entonces tú vas cargando ese apellido toda la vida. Así pasó cuando me gradué de licenciado, ya adulto. En 2012, de licenciado en teatro. Pusieron un plan ahí para lo que daba. El licenciado. Y entonces yo me sentía extraño
cuando Miguel Collado me presentó en Librería Cuesta. Con nosotros el licenciado Reinaldo Disla. También uno se acuerda de Manuel del Cabral, que nunca se licenció. Y él tiene un poema a su padre que dice, mi corazón no pudo hacerse licenciado, pidiéndole excusa a su papá. Mira, me refería a estos títulos que hay aquí. Ajá. Me ha llamado mucho la atención de los creadores. Es una tortura. Ese lo publiqué yo, ¿tú sabes por qué? Porque tenía ya más de 20 años bregando con él. Yo déjame publicarlo para no trabajarlo más. ¿Y por qué? No sé. Esto es sobre los creadores Mira, de Bristol. Rodolfo Santana, el difunto Rodolfo Santana, que la leyó, me dijo, Reinaldo, termina eso te tiene estancado. Sí. Termina eso. Sí. Y públicalo. Y eso es sobre los creadores de Bristol, de verdad. O sea, No. No. Eso cambió de título 10,000 veces. Eso se llamaba Gioconda Impoluta. Eso se llamaba un verso de Heine Müller después. Sí. Las obscenidades incitan la carne solitaria, se llamó una vez. No, pero es un... Hasta que finalmente almanaque, yo vi un almanaque, no. Ya, le puse Bristol ahí a un terrorista que hay y ya. Sí. O sea, fue más fácil. Sí. Qué bien, qué bien. Pero esas son las mi soluciones. aspiración es que ese personaje de Bristol se parezca al doctor Bristol. Exacto. Ajá. Qué bien. Y Pedazos de Abuela y Tierra. Sí, ese es un relato. Me llama mucho la atención. ¿Y ese quién? ¿Ese quién? Ese es el portugués. Sí. Ese es el portugués, un comerciante que había en Mao, Ajá. y esa su esposa Mercedes Ajá. y su hija Rosario, ya todos difuntos. Ok. Entonces esas son personas, vecinos de ellos, Ajá. en Mao. Es una foto muy antigua que conservó mi abuela, Ana Celia Fernández. Sí. Y yo la trabajaba mucho porque tenía muchos arrugas, Sí, sí. todo eso, en blanco y negro. Sí. Y yo trabajo en Photoshop, la trabajé mucho. Sí. Hasta que estaba tan obsesionado, dije, déjame ponerla en una portada. Y ahí está. Es un relato, Pedazos de Abuela y Tierra, que ganó una mención honorífica en el concurso de Casa de Teatro. Pero cada vez que un amigo mío la lee, hace unos comentarios, porque la leen como un poema. Ujú. Entonces, yo, al ver un comentario de Jochi Muñoz, Ujú. que luego se me perdió ahí en Facebook, yo dije, pero cada 35 años como que pasa algo con este relato. Porque este relato es el culpable de que William Mejía me invitara a ver un estreno. Él no me conocía personalmente, Ujú. William Mejía, allá en Ocoa. Ujú. Yo viajé a Ocoa al estreno de una de sus obras. Ahora no recuerdo si fue a Asua. No, fue en Asua, Sí. que él la estaba estrenando. Y fuimos a ver el estreno porque él se volvió loco. Incluso yo pongo lo que él dijo de esa obra. Él mandó una carta Ujú. diciendo que era un poema y que está. Entonces, lo mismo que pasó con William Mejía, pasó recientemente con Jochi Muñoz, el bailarín, coreógrafo, y, Ajá. performer y todo eso, e investigador folclórico. Entonces, yo digo, déjame ¿Sobre publicar sobre esto. qué va esa obra? Son recuerdos de una visita de un nieto a su abuela. Ah, ok. Y hay como esa nostalgia del campo, Sí. todo ese campo ahí presente. Ujú. Pero déjame decirte de William. Entonces vamos al estreno, Manuel Frías, mi hermano Fran Disla y yo. Entonces, vamos a hacerle algo a William. Como él no te conoce, vamos a decir que Manuel Frías es Reinaldo Disla. Ujú. Entonces llegamos allá, William en el ajetreo del maquillaje, de los camerinos. Llega Fran y dice, mira Reinaldo ahí. Y le señala a Manuel Frías. Y empezó así, como tú empezaste el programa, con elogio. Sí. Bien, ok, y abrazándolo. Y yo he leído tal obra tuya. Y cuando yo veo cómo están tratando Sí. a Manuel Frías, que lo están trayendo, yo, pero todo eso es para mí. Y ahora es Manuel Frías que está recibiendo todo ese cariño. Sí. Entonces yo, Fran, dile ya que soy yo. Sí. Y a Celi, ¿por qué ustedes me hacen esto? Sí. Y de ahí empezamos a conocernos, William Mejía y yo.
Bueno, pero te invito a leerla, te traje ejemplar Sí. de pedazos de abuela. Esos ejemplares todos son suyos. Sí. Y esto para Tolentino Muchas gracias. y para mi nuevo amigo, mi niño. Mi niño. Hardcover, dame el soft. Sí. Sí. No, yo te voy a pasar, te lo paso después. Quédate con este libro, Ok. porque estos son para Emil y para Rey Andújar, Ah, ok. que vamos Ajá. a invitar a Reinaldo luego a un Duros y Canallas. Quédese con ese. Sí. Aquí está Palabraje, Sí. que es Palabraje es que... mi aventura poética. Ah, bueno. Aunque yo escribo poesía muy de ocasión, Ujú. aquí recojo todo lo que he escrito, Ujú. pero más en los últimos años. Sí. Pero hay poemas viejos que fueron publicados en el suplemento Isla Abierta, también hay Ok. uno o dos. Ok. Y mandé este libro al premio anual de literatura. Ujú. Yo, bueno, déjame ver, Vamos a ver, vamos a sí. ver qué pasa. Sí. Y ganó mi amigo García Vidó. Exacto. Yo dije, bueno, el libro mío delante de García Vidó, pero cuando yo publico que está en Amazon, Palabraje, me sale Mesón de allá de Sí, Puerto Plata. sí. Ah, ese libro era el segundo favorito. Ajá, yo dije, ajá. pero fantástico, qué bien. Sí. Oye, entre todos esos poetas que concursan ahí, Sí. Mesón me entera Sí. que quedé en segundo lugar. Entonces, Sí. pero Eso deberían decirlo. pero yo, no, Finalista, pero como debería- poeta, Sí, no, pero- mira, como poeta, ya yo sé que tengo un crédito, porque mira, Bueno, el premio... cuando Mesón y los demás jurados, que eran Radamés Reyes Vázquez, y no recuerdo cuál era el otro, El premio me nacional... tenían como segunda opción. El premio nacional... Detrás de Vidó. El premio De nacional Rafael de García Vidó. es algo tan desprestigiado que No, bueno. pero déjame En decirte, esa época no. es un premio difícil de ganar, el premio anual. Claro que no. Claro que sí. Claro Muy que... difícil, muy Sí, difícil. me imagino que sí. 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 Más difícil es dejarnos... Déjame yo callarme. Hay concursos difíciles de ganar. Sí. Sí, no es así. Sí. Todo. Vamos, Reinaldo, háblame de tu niñez. ¿Cómo transcurre tu niñez con tu hermano, con todo eso? Sí, bueno. Con tu familia, en Salcedo? ¿Cómo era Salcedo? No, déjame decirte, en Zambrana, en las lomas de Cotuí. Ajá. Ahora no recuerdo si Zambrana arriba o Zambrana abajo, Sí. pero era entre lomas. Sí. Y para ir a dar a luz, mi madre tuvo que tomar una mula e irse a Cotuí, donde el doctor casó. Oye, pudiendo. Donde los dolores de parto, donde podía, según me donde contaban. podía parir ahí mismo ella. Ahí, arriba del mulo. arriba del mulo. Sí. Sí. Y bajando y subiendo cuestas rebalosas, con unos hachos que era que se iluminaban de noche Sí. por todos esos campos. Me dicen que ya hay carretera, Sí. que donde yo vivía ya incluso pasa un camino cerca. ¿Tú no has vuelto más? Por ahí es que están todas esas minas de oro Sí. y el río Maguaca contaminado. En ese río Maguaca de Zambrana me contaba mi madre y luego yo la veía a María Ortiz chapoleando y nadaba muy bien en el río Maguaca. Que todos los días se iba ella, ya embarazada de mí, a nadar en ese río. Yo digo que por eso que me gusta tanto una piscina. Sí. Incluso yo hice un cachaplún donde no se podía, decir, una piscina para arriba, como un tanque. Sí. Y disfruté mucho de ese cachaplún, que era algo más pequeño que esto, bien cortito. Bueno. Ujú. Entonces, me dieron a luz allá en Cotuí con el famoso doctor Casó. Ujú. Pero nací en Cotuí y me crié en Salcedo y Villa Tapia. Ujú. Entonces, nada, ahí fue que hice la escuela primaria. Pero ¿qué más me preguntabas? No, que cómo era tu cómo era niñez. Salcedo. ¿Cómo te Salcedo. llevas con tu hermano? ¿Cómo No. es un ambiente bucólico? Yo soy mayor que mi hermano. Sí. Le llevo 3 años a Fran Disla. Ah, bueno, pero Y, ni tan mayor. Sí, 3 años. Entonces, él era siempre muy inquieto. Siempre nos llevábamos bien, nunca tuvimos pleito. El único pleito con él era cuando él tenía 3 o 4 años, que no sé qué síndrome era, él no se quería poner ropa y andaba en cuero. Ah, ok. Y hizo un cuquito. Miren, Fran Disla hizo un cuquito. Un cuquito era una rifa que se jugaba con el programa de Rodriguito. Ajá.
la primera placa. Rodriguito. ¿Quién era Rodriguito? Rodriguito era un locutor que tenía el informe policíaco con el suceso de hoy, que era un radioteatro donde trabajaba Olguita Félix, María Cristina Camilo, una serie de actores. Sí. Entonces, esos sucesos sangrientos, ellos los de dramatizaban. accidentes, de gente que se suicidaba, de compadres que se peleaban, de una mujer, bueno, toda esa violencia era transmitida en el suceso de hoy. Oye, ¿verdad? Porque tú eres joven y yo mencionándote estas cosas. Entonces, estaba el informador policíaco. Entonces, el informador policíaco, el primer accidente de auto, la primera placa que se mencionara, con el último número, ahí se jugaba el cuquito. Entonces, eran números del 1 al 10. No recuerdo de cuánto era la jugada, pero se mencionaba la placa, al automóvil, placa tal y tal y tal, 04, se accidentó en la carretera Magüey, y así. Tú estás imitando tratando a la Camilo. A Rodriguito. A Rodriguito. El locutor Rodriguito. Él hablaba así. Y él mismo hacía el radioteatro. Exacto. Yo luego llegué a hacer ese radioteatro en una especie de reconstrucción del informador policíaco y el suceso de hoy que hizo el locutor Jesús Rivera. Jesús Rivera no, sino este señor que trabajaba con Freddy Veragoico. Bueno, él trata... Sánchez Tejeda. Tejeda, como Tejeda, sí, sí. ahora se me escapa el nombre. Sí. Jesús Torres Tejeda. Tejeda. Jesús Torres Tejeda en Radio Cristal. Sí. Quiso reconstruir el informador policíaco y yo, junto a Jaime Lucero, llegué a ser guionista, hice como 24 guiones. Y ahí María Cristina Camilo me dice que eso era friendo y comiendo. Rodriguito estaba ahí con su botellita haciendo el guión con la noticia periodística aquí, inventando su personaje, y que ellos recibían el guión ahí mismo y empezaban a dramatizar. Entonces estaba Carlos Andritzson que hacía los efectos especiales. Eso era una cosa, eso era un toque de queda, Tres Patines. Y el suceso de él era un toque de queda. Tú podías ir a la escuela y oírlo por el camino, porque todos los radios tenían a Rodriguito. Es decir, eso era el drama. Eran los días de radio, porque Sí. es lo que mi mamá me decía, que Yo los recuerdo, los días de radio, tú no los recuerdas. los días de radio son, yo les digo así, apelando a la película de Woody Allen. Piso, segundo piso, el primer En piso era lo mismo. todas las sociedades tienen sus días de radio, toda en la historia me Sí. refiero. La radio estaba presente en todos los hogares. Y Tres Patines, por ejemplo, que se transmite hoy, todavía hoy, Sí. y Tres Patines junto con Chespirito, uno en televisión y el otro en radio, son dos elementos importantísimos de nuestra cultura. De la cultura popular. De la cultura popular. En el imaginario de los pueblos, de la cultura muchos popular, de la alta cultura también. Sí. Y de la cultura latinoamericana. Sí, exacto. O sea, Y yo son capitales. Mira, ese guionista de La Tremenda Corte, Castro Obispo, Sí, eso es un clásico. Sí. Tres Patines no hubiera sido Tres Patines Sí. sin Castro Obispo. Fíjate que cuando él hace el personaje en Miami no tiene tanta trascendencia Sí. ni tanta calidad No, y aquí- como aquí- cuando tenía ese guionista. Ujú, sí, así mismo. Ese dicho es inolvidable, es señero, es un staple de nosotros. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óyeme. Y después Luz María Nananina, aquí como todos los días. Y ese actor que hacía Rudecindo a Caldeiro, Gallego. y Escoviña. Que déjame Sí. decirte que esos son los personajes clásicos del bufo cubano. Que Exacto. tienen un oriente teatral. Ujú. Es decir, Tres Patines es el pícaro, Ujú, sí. el gallego es el gallero Sí. de ese teatro bufo, Ujú. y está también la mulatona, Ah, sí. nalgona, Sí. fornida de pecho, que es Nananina. Sí, así es. Es decir, son los personajes Que era su esposa. del era, bufo era cubano. esposa de Tres Patines en la vida real. Ah, no sabía. Sí. Pero recuerdo a Aníbal de Mar, Sí.
que andaba por ahí por Radio Televisión Dominicana, años 79, 78, y él estaba buscando trabajo. Incluso lo pusieron a trabajar en el show del mediodía, y Roberto Salcedo hacía como una especie de 3 patines, y lo único que tenían de aquellos tiempos era el juez. Y llegó a trabajar a Aníbal de Mar, pero luego, no sé, duró poco aquí. Y yo me cruzaba con él y me quedaba viendo. Lo recuerdo así, en una ventana, así como mirando y hablando. Pero era una figura común ahí en el edificio de Radio y Televisión Dominicana en esos tiempos, que eran los tiempos de Peña de Tres, de Andrés L. Mateo, Tony Raful y Pedro Peis. Yo tenía un programa que lo grababa a continuación del de Pedro Peis y eso, y llamaba Contacto en Red con Jimmy Sierra. Es decir, que todo eso. Pero estábamos hablando de Fran y mi relación con mi hermano, siempre nos llevábamos bien, salvo eso. Y bueno, él tenía un cuquito, y luego él fue, y el que estudió arte dramático en la escuela y completó y se hizo técnico en arte dramático fue él. Yo no llegué porque, como te dije, me expulsaron de la escuela. Sí, porque estaba trabajando en una obra profesional y estaba contra los estatutos. Bueno, pero eso son anécdotas que luego pueden contarse por ahí. Pero como tú ves, yo estaba siempre metido como en un ambiente cultural. En Salcedo, en el Centro Juvenil Católico, estábamos metidos en dramas, ¿cómo se llama eso? Sociodramas que hacíamos incentivados por el padre Félix Azcárate, que nos llevaba por las lomas aledañas y por los pueblos aledaños, tanto Juan Antonio Cruz Trifolio, que se ha dedicado a la comunicación, y yo hacíamos pantomimas, hacíamos sociodramas y eso. Es decir, que cuando yo vengo aquí a la capital en el año 74, no es casualidad que busque de una vez. Exacto. Y desde que tú buscaste a Rómulo Rivas y me lo encontré. Encontré a Ignacio Nova, a Basilio Nova, a Jesús Sosa, y empezamos a hacer teatro ahí en Villajuana. Y luego me encuentro con Jimmy Sierra, que me puso a hacer teatro infantil y teatro en la calle. Luego me encuentro con Ana Hilda García, que me introduce al teatro de títeres, y duro trabajando muchísimos años. Ahí tengo un libro de piezas de títeres también. A todo eso encuentro a Iván García, que me mete en producciones que llegan al Teatro Nacional. En ese tiempo me parece que su cargo era director artístico del Teatro Nacional, que estaba la señora Rainieri como relacionadora pública. De Rainieri, la señora que había sido reina de belleza. Recuerdo todo eso. Me meten en unas producciones internacionales en Cecilia Valdés, y cada vez que hay una producción internacional me llama. Nosotros en ese tiempo tirábamos el Boletín Teatro con muchas inquietudes. El Boletín Teatro junto a Frank Richardson y Fran Disla, que era una revista de teatro, tirada a mimeógrafo todavía, años 76, 77. Teatro callejero con Jimmy Sierra, llegamos a hacer 3 jornadas. Jimmy llegó a hacer como 20, porque cuando se fue Balaguer y entró el gobierno del PRD, disminuyó mucho el teatro callejero, y ya Jimmy salía solo, como que no había esa efervescencia así política. El teatro callejero siempre se ha alimentado yo iba a decir conflicto, pero no es eso, no es tanto como conflicto, es como de la ansiedad, de esa ansiedad de la sociedad. En el caso del teatro callejero, de las jornadas de teatro callejero, salían los mismos días de las comparsas, 27 de febrero, 16 de agosto, 12 de octubre. De manera que era una táctica que usaba Jimmy Sierra para que todos esos grupos llegaron a participar hasta 26 grupos independientes. Exacto. Teatro UAS, el Teatro de Aquiles Julián, Jorge Guini de San Cristóbal, muchísimos grupos. A veces montando la misma pieza teatral, una vez escrita por Jimmy Sierra, algunas veces escrita por mí o por Aquiles Julián. Entonces, era una táctica de manera que éramos una comparsa más, pero cuando la gente se ponía a la raya y estaba todo el público ahí, se daban cuenta que no era una comparsa más. Exacto. Estábamos tratando la historia dominicana, había una obra de Jimmy Sierra que era El Grito de Capotillo, había una obra que se llamaba 12 de octubre y después, que es mía.
que se montó por 16 grupos teatrales, en las cuales se contaba en resumen, siguiendo el versainograma de Pablo Neruda, se contaba la historia en 15 minutos, la historia dominicana. Diablo. Y también la tristísima y verdadera historia del descubrimiento de las Indias Occidentales. Esa es una pieza que se montó también en el Teatro Callejero, de cuyo autor es Aquiles Julián, que tú seguro lo conoces. Sí, seguro que sí. Un clásico del Teatro Callejero. Esos eran los 3 clásicos. Sí. Jimmy Sierra, Aquiles Julián y yo. E Ignacio Nova escribió también. Aquiles Julián cambió el arte por el bienestar. Mira, lee un poema que tengo dedicado a ese tema. Lo tengo. Bueno, busca el poema ahí de Aquiles Julián, que habla precisamente de esa pluma que se perdió en la publicidad y en Amway. Pero él sigue escribiendo. Sí. Todavía está vivo y puede producir una gran obra. Sí, no, yo creo que sí. Oye, qué gran escritor. Yo te lo digo porque yo creo que sí. Para mí va a ser el escritor más grande era mi maestro. Sí. Sí, él fundó el núcleo de escritores jóvenes, Jacques Viot-Renaud, que nos reuníamos en la UAS, años 75, 76, 77. Nos reuníamos todos los domingos en la UAS y había una charla y un escritor invitado. Un día iba Pedro Pablo Fernández, otro día el joven Manuel Núñez, otro día Juan Freddy Armando. Yo recuerdo, ahí fue que yo empecé a meterme en esa relación con todos estos escritores. Y bueno. Ay, Jesús. Sí. Yo recuerdo que cuando fue Pedro Pablo Fernández, me puso a meditar un día completo. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Espérate. Y me chocaba con algo que decía Anton Chekhov. Porque, mira, revolucionario inquieto de chiquito, no respetaba la ortografía, era como intencional, escribía como se hablaba. Eso era Pedro Pablo Fernández, o es. Que yo no sé cómo ese señor no lo tienen aquí en un pedestal, para mí. Sí, pero aquí... Bueno, aquí pero fíjate... Aquí tienen mucha gente no indicada en pedestales. Hay versos que a mí me ponen a pensar, y eso me puso a pensar mucho. Marte con cara de abuelo. Marte con cara de abuelo. Sí. Y una cosa que decía Chekhov de la prosopopeya, que yo qué. Pero cada invitado de eso, y el día que no iba el invitado, entonces aquí les daba una charla sobre el surrealismo, a Sartre, que yo qué, pero una cosa preparada. Sí. Un día no fue nadie y me tiró tremenda charla sobre el surrealismo a mí solo. Sí. Me dio la charla y hablaba como si ahí hubiera una gran multitud. Eso no se me olvida a mí nunca. Sí. Así es. Aquiles Julián. Este es un libro que él prometía que se llamaba Peludo de Palabras, que nunca llegó a escribirlo. Entonces yo me quedé esperando ese peludo de palabras y protesto en ese poema. Sí. Reinaldo, gracias por haber estado aquí. Ay, ¿cuánto hablé? No. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Okay. Mira, háblame entonces de Amazon. En Amazon se puede conseguir Bolo Francisco. Bolo Francisco está en Amazon. ¿Y el resto de tus libros? En tapa dura, mira. Está en tapa blanda, que es este. ¿Y en tapa dura? Pásame el tapa dura. Lo tiene Micael aquí. Está en tapa dura. Mire qué elegancia la tapa dura de Amazon. Y entonces está también en digital con otra portada. Ok. Que nadie hace eso, hay que ponerle otra portada al digital. Está el libro Palabraje también en Amazon. En Amazon, esos dos. Ok. Quizá lo suba y este también próximamente. Ok, qué bien. Pero eso lleva un proceso. Sí. Lleva un proceso porque tú lo subes, yo lo mando a comprar. Y cuando veo una errata o una palabra que me quedó como fuera, entonces lo diseño otra vez y lo subo a Amazon. Sí. Es decir, que este fue el primer borrador. Que tiene sus errores. Corregí algunas cosas y entonces subí. Ahora, el que subí ahora ya, eso es la ventaja que tiene. Yo estoy seguro. Y que solamente hay que subir el corregido otra vez, el PDF. Yo estoy seguro de que el lector sabrá perdonar esos gazapos. No, es que no están. No están ya. Okay. Es que yo para darle promoción, veo que esté bien. Entonces, es tan simple como bajar el que tú tienes
y subir otro PDF. O sea, y ya. que este ya no existe, como quien dice. Ese ya no existe. Sí. Está la versión corregida. Porque, oye, con el mismo PDF que tú haces el tapa blanda, lo puedes hacer, si es el mismo tamaño, Sí. el tapa dura. Ujú. El que es problemático en Amazon es diseñar el libro digital, porque tú tienes que convertirlo a Word, quitarle todos los comandos de título, los saltos de página y ponerlo como si los números, todo, es como hacerlo otra vez. Sí, Convertir ese PDF en un texto corrido. sí. O sea que nada. Bien, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Oye, esto está Ha charla. sido el insigne Reinaldo de Isla. Muchas gracias, señores. Esto es Bao Radio. Tolentino. Cuídense y cuiden a otros. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.